Queridos, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio. Y ahora vamos con el capítulo 10. Deuteronomio 10. Y les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas, porque vamos a ir viendo versículo por versículo, porque es muy interesante lo que tenemos hasta aquí. Y vamos a dividir el estudio de hoy día en dos partes, como aparece ahí adelante, ¿cierto? Una parte la hemos denominado un pacto renovado y la segunda parte la hemos denominado una exigencia favorable. Y vamos a ver por qué una exigencia favorable. Sin duda esta es una exigencia que hace Dios para nosotros, pero a su vez nos favorece. Son las cosas que hace el Señor siempre, ¿verdad? Nos pide algo, pero por nuestro bien. Y a veces eso no lo entendemos. Bueno, los versículos, ¿verdad?, que van a ser tratados, dijimos, capítulo 10, ¿cierto? Un pacto renovado desde el 1 al 11 y luego una exigencia favorable desde el 12 al 22. Y vamos a ver cómo la gracia y el perdón de Dios hacia Israel después del pecado del becerro de oro. ¿Se acuerda usted que eso fue lo que nos enseñó nuestro hermano la semana pasada? Estamos aquí en Deuteronomio 10, mirando hacia atrás. Eso es lo que está haciendo Moisés, ¿verdad? Está viendo hacia atrás lo que ha sucedido, porque le está explicando a una generación que era joven. Esta no es la generación que salió de Egipto. Estos son los hijos que nacieron en el desierto, ¿sí? Así que Moisés está explicando nuevamente acerca del pacto del Señor. Así que vamos a ver el contexto histórico que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos a Moisés que le recordaba a los israelitas lo que había sucedido hace 40 años. Israel tenía poco de haber salido de Egipto cuando pecó con el becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley. ¿Se acuerda usted, como nos decía nuestro hermano la semana pasada en Deuteronomio 9, el Señor había pedido a Moisés que subiera para darle las tablas de la ley, ¿sí? Las tablas de los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés viene bajando, se da cuenta que el pueblo se había hecho un becerro de oro, ¿sí? ¿Y con quién al mando? Con nada menos que el sacerdote, Aarón, ¿sí? Así que Moisés se enoja en ese momento y tira las tablas de la ley al suelo y esas tablas se quiebran, ¿sí? Así que lo que está haciendo Moisés es trayendo un recordatorio a esos hijos de lo que había sucedido hace ese tiempo. El énfasis entonces no fue la bondad de Israel por la gracia de Dios, no porque Israel lo mereciera. Vemos ahora en Deuteronomio 10 que el Señor les concedió perdón debido únicamente a su bondad. El Señor no vio algo favorable en el pueblo de Israel, y eso es lo que le está explicando Moisés a esta generación, sino que solamente por el efecto de su bondad, solamente por el amor que tenía el Señor está y ya ha perdonado al pueblo de Israel. Ha concedido lo que pidió Moisés, porque el Señor en ese momento se enojó y se airó. Y le dice a Moisés, déjame que los destruya y que te haga un pueblo nuevo. Y obviamente el Señor lo podía hacer. Y ni usted ni yo estaríamos acá, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia no destruyó al pueblo, sino que le mostró bondad, le mostró amor, le perdonó al pueblo. ¿Sí? Vamos con la siguiente entonces y ya comenzamos con el primer versículo. En aquel tiempo Jehová me dijo, ¿se fija? Le está recordando al pueblo. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Entonces, interesante notar que el Señor le pide que haga unas tablas de piedra, ¿verdad? En esa primera ocasión, y un arca de madera. Y diríamos nosotros, ¿por qué? ¿Cuál podría ser el significado? Bueno, las tablas de piedra, ¿verdad?, tienen una permanencia en el pacto. No se degradan, ¿sí? Como la madera que se va degradando conforme va pasando el tiempo. Hoy día nosotros podemos ponerle estas cosas, ¿verdad?, brillantadores y protectores, pero en ese tiempo no había, ¿verdad? Así que las tablas de piedra, entonces, lo que están demostrando es la permanencia del pacto con el pueblo. Le está diciendo como las primeras, ¿verdad?
porque Moisés las quebró, las tiró al suelo, ¿sí? Pero sin embargo el Señor lo está restaurando, o sea, lo está haciendo como las primeras. Y el arca del pacto, ¿verdad?, que veíamos en Éxodo 37, entonces simbolizaba la presencia del Señor. ¿Recuerda usted? Que el Señor iba en esa arca, iba con el pueblo. Entonces todo esto se lo está recordando a este pueblo que probablemente, en su mayoría lo sabían, pero Moisés se lo está recordando. Además que recordemos que cuando sale Israel de Egipto, son alrededor de 70. ¿Se acuerdan cuando estudiamos números y vimos cómo iba creciendo el pueblo? Eran 70 apenas. Y hoy día ya son millares los que están en el desierto. Y todo ese tiempo el Señor ha estado con ellos. Los ha protegido, los ha guiado. ¿Verdad? Y el segundo versículo dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. ¿Verdad? Entonces el Señor ahí con su presencia yendo con ellos. Y vemos entonces el significado del arca, ¿verdad? Al poner estas dos tablas del pacto dentro del arca, el Señor está demostrando el compromiso de guardar el pacto que había hecho con Abraham, ¿sí? Y mantener su presencia con ellos. Por eso que decimos que en estos 3 puntos vemos un perdón real de parte del Señor, realmente los había perdonado, vemos el compromiso del Señor, a pesar de la infidelidad del pueblo, vemos el compromiso del Señor a renovar el pacto, ¿cierto? Este pacto que Él comenzó. Y en tercer lugar, a mantener su presencia con ellos. Porque a pesar de que pecó el pueblo grandemente, con una idolatría atroz, haciéndose un becerro de oro, el Señor se mantiene presente con su pueblo. ¿Y no es así con nosotros? ¿No es así cuando nosotros pensamos, no, es que si tuviera tal cosa, me iría mejor? O si hiciera yo tal otra, me iría mejor. Pero la verdad es que nunca nos va mejor, salvo cuando la presencia del Señor está con nosotros. Cuando su perdón nos alcanza, cuando Él está con nosotros, ¿verdad? Y Él entonces los perdonó y eso ha renovado el pacto. Tenemos entonces los versículos del 3 al 5 y dice así, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces es importante resaltar aquí que es el mismo Dios el que escribió las tablas, no las escribió Moisés, ¿sí? Como sabemos que el Pentateuco lo escribió Moisés, ¿verdad? Fue él de su puño y letra que lo fue escribiendo y el Señor lo inspiraba. Pero aquí vemos que en su magnificencia el Señor mismo escribe las tablas de la ley, escribe estos 10 mandamientos. Él los escribe, los talla. Qué maravilloso, me hubiese gustado estar ahí. Usted se acuerda que tuvimos que pasar un tiempo donde tuvimos que tallar los vidrios de nuestros vehículos. Algunos lo hacían con láser y uno veía cómo se va quitando. Me hubiese gustado ver cómo se iba labrando la piedra, la roca, cómo iba saliendo poco a poco que el Señor la iba escribiendo. Qué maravilloso tiene que haber sido para el Moisés estar viendo ahí cómo el Señor mismo estaba escribiendo esas tablas que luego iban a ser puestas ahí en el arca, ¿verdad? Así que esta es la segunda vez que el Señor da esas tablas a Moisés. Al volver a darle los 10 mandamientos, el Señor entonces demuestra que renovó el pacto mosaico con ellos como si nada hubiese pasado, aunque sabemos entonces que no lo merecían, ¿verdad? Y vemos entonces en la siguiente, la misericordia hacia Aarón, también aparece ahí en el versículo 6. Allí murió Aarón y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿Se fija usted cómo el perdón del Señor
hacia Aarón está demostrado en una acción, porque siendo Aarón el líder, él estaba ahí liderando la idolatría del pueblo con este becerro de oro, ¿verdad? Él guió, en otras palabras, a pecar a Israel. Pero aún así, la gracia de Dios, el Señor lo perdonó y le concedió vivir 40 años más después de su pecado, ¿verdad? No le quitó el sacerdocio, y porque lo vemos que al morir quedó en su familia, ¿cierto? Y recuerde usted que Aarón no entra a la tierra prometida, así como Moisés, no entran a la tierra prometida no por el pecado de la idolatría, sino porque ellos golpearon la roca. ¿Se acuerda usted? Cuando el Señor les había dicho, estaban en el desierto, y el Señor les dijo, habla a la roca y desde ahí saldrá agua. ¿Se acuerda? Sin embargo, lo que hizo Aarón fue golpear la roca. Y fue por eso que el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida. Lo perdonó a Aarón y permitió que su sacerdocio siguiera en su descendencia. Pero que no pudo entrar a la tierra prometida no por este pecado, sino por lo que habían hecho anteriormente. ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente. La gracia y la fidelidad del Señor las vemos acá. Generalmente hablamos de gracia de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Se ha fijado? Pero aquí también vemos cómo la gracia y la fidelidad del Señor se manifiestan. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 10:7. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos. Y ahí tenemos gracia visible, porque tal vez para nosotros, los puertomentinos, los de la región de los lagos, no nos haga mucho sentido esto de tanta agua. ¿Ah? Porque vamos a un par de kilómetros y vemos un lago, vamos a otro par de kilómetros, vemos el mar, y la lluvia aquí es constante. Pero tenemos que pensar que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Así que para ellos tiene mucho sentido esto. La gracia es realmente visible porque el Señor los va guiando, ¿sí? Y los guía ahí a esa tierra de arroyos. Y luego tenemos en Deuteronomio 8, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Esto lo habíamos visto ya, lo estudiamos en número 3. Y esto fue, como decíamos al principio, hace 40 años atrás de esta historia. Luego, en Deuteronomio 9, dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. Y ayer veíamos, también nos hacía este resumen el pastor, ¿verdad? Y veíamos cómo la heredad, como Leví, ¿verdad? Los descendientes de Aarón no tenían tierra. Su porción era el Señor. Él los guiaba, ¿verdad? Y ellos seguían con el sacerdocio, ¿verdad? Y se ve la misericordia demostrada entonces del Señor, que por más de 40 años había estado y había apartado a Leví hasta ese momento que Moisés le está contando al pueblo, ¿verdad?, de lo que había hecho el Señor. Y el Señor los trataba como si nada de eso hubiese sucedido. Y eso es importante también considerar, porque cuando tú y yo vamos y pedimos perdón al Señor, el Señor nunca más se acuerda. Dice la palabra que lo echa al fondo del mar. Yo no quisiera saber cómo está ese fondo del mar, lleno de pecado, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Horrible ese lugar. Pero Él nunca más se acuerda. No es como nosotros, ¿ah? Que a veces nos piden perdón y lo dejamos anotadito ahí en la libretita. No, el Señor no tiene ninguna libreta. El Señor perdona y olvida. Una frase que para nosotros no es común, ¿verdad? Al contrario, en nuestra sociedad chilena pareciera ser todo lo contrario. Pero gracias al Señor porque Él no es como nosotros. Amén. Deuteronomio 10:10 dice,
y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruir al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que le está recordando. El Señor no quiso destruirte, porque si hubiese sido así, no estarías en ese momento ahí. Y ahí tenemos un ayuno, o 3 veces que ayunó 40 días Moisés. Imagínense, yo no puedo estar sin desayunar, y Moisés ayunó 3 veces 40 días. Y como dicen los programas de televisión, no lo intente usted en casa, porque yo no sé cómo va a quedar. Uno de repente hace un ayuno de mediodía y ya anda, ¿verdad? Que se come a cualquiera que parezca por ahí alrededor, ¿cierto? Pero Moisés ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pidiendo por misericordia al Señor. Y ese fue obviamente un poder sobrenatural. Recuerde que Moisés tenía más de 80 años en esa fecha, ¿cierto? Esto demuestra el poder de Dios manteniéndolo vivo. Y por supuesto, ellos merecían la destrucción, pero no quiso Jehová destruirte, en lo que nos dice Moisés. Merecían ser destruidos, pero Dios mostró gracia. Y ya vamos terminando la primera porción, ¿verdad? De esta, o la primera parte, ¿cierto? Con el versículo 11, y dice: y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Y este es el pacto abrahámico, ¿verdad? Juré a sus padres. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac y a Jacob. No fue por Israel, ¿sí? Fue por el juramento que hizo el Señor a ellos, a sus padres. No porque haya visto algo especial en el pueblo, sino porque solamente el Señor quiso amarlos, ¿verdad? Y ahí vemos la misericordia visible del Señor. Los perdonó, renovó el pacto y mandó a Moisés seguir guiándolos hacia Canaán. Y esto todo debido solamente al amor que el Señor tuvo para con el pueblo. Y así también es como lo tiene con nosotros, ¿verdad? Cuánta misericordia y paciencia, gracia y perdón nos muestra a diario el Señor. Yo le invito a que reflexione eso también en su vida. Porque para nosotros parece tan normal despertar un día y seguir nuestra vida. Y estoy seguro que más de alguno de ustedes vio las historias de anoche en la televisión, en la Teletón, ¿verdad? Gente que les cambió la vida de un rato para otro, de un segundo a otro. Y aquí tenemos varios milagros también, ¿verdad? Pero así de frágil es nuestra vida. Y así también de potente es el amor del Señor para con nosotros, aún a pesar de nosotros. Así que algo que no es normal, respirar, no es normal en la vida del Señor que nos da y que nos permite seguir respirando, porque a Él le pertenece nuestra alma. Y si Él quiere, en el próximo segundo, la toma. ¿Y quién ha de decirle algo al Señor? ¿Seremos nosotros los vasos que le digamos, oiga, alfarero, no? ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué? No tenemos nada que discutir con el Señor. Solamente agradecer su misericordia. ¿Amén? Amén. Así es que, ¿cuáles son algunas de las razones para alabar a Dios, verdad? Santiago 5:11 nos dice, verdaderamente el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y el Salmo 110 también nos dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos entonces con la segunda parte de este estudio, que dice una exigencia favorable. Amar al Señor es la base de la obediencia. ¿Cómo debes expresar tu amor hacia mí? Eso es lo que nos va a enseñar ahora el Señor, ¿verdad? Y entonces tenemos de Deuteronomio 10, del 12 en adelante, y en el 12 y 13 tenemos 5 requisitos. Después que el Señor, Moisés, le recordó todo lo que había sucedido, ¿verdad? Todo lo que había hecho el Señor al pueblo, ahora le dice, ahora pues, después de haberle recordado toda esa misericordia, ahora pues, Israel, pide Jehová tu Dios de ti. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames,
y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para que tengas prosperidad, para que te vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Hagamos esto. Cumplamos con estos 5 requisitos, que parecen imposibles, pero ya vamos a ver también la respuesta del Señor para ello. Entonces, el primer requisito es temer a Dios. Y eso no es un miedo, sino que es un asombro reverente, ¿verdad? Es andar en sus caminos, es alinear tu vida con Dios. Es amarlo, ¿verdad? Es darle, y al amarlo, cuando uno ama a alguien, uno le da prioridad a ese alguien, ¿sí? La mamá le da prioridad a su hijo, ¿sí? El esposo le da prioridad a su esposa, ¿verdad? Amarlo entonces significa darle prioridad al Señor sobre cualquier cosa. Darle prioridad. Servirle de todo corazón. Guardar sus mandamientos como de la manera en que tratamos a otros. Si cumple con los requisitos, entonces vas a cumplir con todos los demás mandamientos, porque este es el núcleo de la ley, ¿sí? Para que tengas prosperidad, nos dice, para tu bien. Obedecer al Señor siempre es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Y sin embargo, eso es lo que nos quiere hacer creer el enemigo desde el principio. Esa fue la mentira que puso en el corazón de Eva, ¿verdad? Que nosotros seríamos como Dios. Nunca lo hemos sido. Conoceríamos el bien y el mal. Y yo no sé si hubiese querido conocer el mal. Mirando hacia atrás, mejor no lo hubiésemos conocido nunca, ¿verdad? No era necesario tal vez que lo hubiésemos conocido, pero nuestro interior, nuestro corazón malo, sí quería ponerse en esa posición, ¿verdad? Para Israel entonces en este nuevo pacto es que esté bien, se verían las bendiciones materiales, y para nosotros el nuevo pacto, esté bien, tengas prosperidad, se ve primordialmente en disfrutar del fruto del Espíritu, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, templanza. Vamos con la siguiente. El resumen de los versículos 12 y 13 entonces, como nos dice Romanos: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, debido a lo que el Señor ha hecho con nosotros en Cristo, debemos demostrar nuestro amor al Señor al obedecer su palabra. Es para nuestro bien, para nuestra bendición, ¿verdad? Es la única manera de disfrutar de Él, y vemos en ello, en el fruto, ¿verdad?, del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Versículos 14 y 15. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esa frasecita, he aquí, que tal vez para nosotros no tenga todo el sentido de la palabra, y eso siempre es causa de la traducción, ¿verdad? En el hebreo es como decir: atención acá, pone mucha atención, ¿sí? Entonces lo que le está diciendo, después de todo lo que dijo acerca de la misericordia que había tenido el Señor, ¿verdad?, después de los requisitos, le está diciendo: pon atención aquí, porque sí tienes que obedecer, sí tienes que amar al Señor, ¿verdad?, para que te vaya bien, pero también no debes olvidarte que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que está en ella. Él es el dueño de la creación. Él es el dueño de todo lo que vemos, ¿verdad? Así que el Señor quiere, ¿verdad?, que lo temamos, que lo obedezcamos y que lo agrademos como el dueño de todo lo que hay.
Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Comprometerse con ellos fue lo que hizo el Señor, ¿verdad? Para cuidarlos de manera única, tener una relación prioritaria con ellos. Y qué interesante que de todos los pueblos que existen en la tierra, el Señor se fijó en el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel nos injertó a nosotros ahí, para también tener misericordia de nosotros. ¿Qué nos hace de especial a nosotros? ¿Se habrá fijado en algo en particular que tenemos? Nada, nada. Simplemente el solo efecto de su amor y su misericordia para con nosotros. Versículo 16. Y este quizás será la parte más importante para nosotros. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Para nosotros quizás la circuncisión la sabemos porque hemos estudiado, ¿verdad?, la historia. Para el pueblo de Israel era esta cirugía, ¿verdad?, del corte de la piel, de una cirugía externa que mostraba externamente lo que debía pasar internamente. Y aquí el Señor le está diciendo que circunciden el prepucio de su corazón. Y entonces uno se pregunta, ¿es eso posible? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? El pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, como nosotros tampoco tenemos ninguna. Pero lo que está llamando el Señor y lo que está haciendo es acorralar al pueblo. ¿Para qué? Para que llegue el momento donde diga, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, te necesito. Y nos vamos a dar cuenta en Deuteronomio 30, ¿sí? 30, en el versículo 6, que el Señor le responde a esto, ¿sí? Y le dice que va a ser Él el que circuncidará vuestros corazones. Así que por mientras lo que le está diciendo el pueblo es que quiten esa circuncisión, ¿verdad? Quiten los malos pensamientos de sus corazones. Quiten la maldad de su corazón. Para que nos presentemos delante del Señor, ¿verdad?, puros. Pero no podemos, no es algo de nosotros. Y el Señor le está diciendo que no endurezcan su corazón, como ya lo hicieron sus antepasados, ¿verdad? Así que, dicho de otra manera, lo que le está diciendo el Señor, conviértanse, arrepiéntanse. Porque esta es la única manera de amar al Señor y servirlo con todo el corazón, ¿verdad? Lo que le está diciendo el Señor es que dejen de pecar obstinadamente, que dejen la maldad, la rebeldía y no persistan en sus deseos y malos pensamientos. Solo Dios puede circuncidar el corazón. Deuteronomio 36, como les decía hace un rato, les va a decir: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y hermano, si el Señor no hace eso en nuestros corazones, a eso nosotros le llamamos la conversión, ¿sí? Y eso sucede antes de venir a Cristo. Porque antes de conocer al Señor, ¿cómo dice la palabra que estamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Podrá un muerto arrepentirse? ¿Podrá un muerto convertirse? ¿Podrá un muerto hacer algo? Nada. Y así estábamos tú y yo. Y lo que hizo el Señor fue darnos vida. Él circuncidó nuestro corazón para de esa manera poder cambiar nuestros pensamientos y traernos a Él y reconciliarnos consigo mismo. ¡Qué maravilloso! Cómo el Señor obra en nuestro corazón, malo y pecaminoso, con malos deseos de continuo, pero el Señor en su bondad cambia nuestras vidas. Seguimos entonces adelante. Y esta es la depravación total de la que hablamos siempre los reformados, ¿verdad? Por naturaleza nuestros corazones son malos. Lo más profundo de nuestro ser, nuestros deseos y pensamientos son pecaminosos.
Nos resistimos de manera obstinada a obedecer a Dios. El pecado afecta a toda parte de nuestro ser y no podemos cambiar por nosotros mismos. Como decía el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que cuando nosotros queremos influenciar en nuestros hijos, a veces nos olvidamos de que no podemos hacer lo que hace el Señor. Cambiar sus corazones. Cuando nosotros predicamos a otros, no podemos hacer lo que el Señor solamente puede hacer, cambiar sus corazones. Y nos olvidamos que el Señor cambió tu corazón y el mío. Por eso hoy día estamos aquí. No hay nada más que podamos hacer nosotros para con aquellos de los que hablamos acerca del Señor. Porque tiene que existir eso, que el Señor circuncide sus corazones, cambie sus corazones, para que cambie sus pensamientos y sus malos deseos. Y aún así, nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Así es que debemos tener paciencia, debemos tener misericordia, debemos tener amor con aquellos que aún no conocen a Cristo. Porque en su tiempo, en su misericordia, este Señor que renovó el pacto con Israel, a pesar de la idolatría, habrá de hacer algo en aquellos que nosotros amamos. Amén. La solución de todos los problemas del mundo entonces es precisamente esto, el cambio de los corazones. ¿Sí? En Deuteronomio 10:16, esta es la razón por la que no hay otra solución para cambiar de fondo al ser humano. Este es un problema de corazón. Lo que no funciona es una reforma externa. Las personas pueden cambiar externamente por un tiempo, pueden cambiar una conducta. Y los psicólogos dicen que haciendo 21 días algo, entonces se transforma luego en una conducta. Y una conducta externa puede ser cambiada. Una persona puede dejar de fumar, quizás puede dejar de beber, puede dejar las drogas, puede dejar de mentir, de manera externa, pero no de manera interna. Y todas esas son muestras externas de un corazón roto, de un corazón desesperado. Y eso es lo que no podemos hacer tú y yo. Y eso es lo que no podía hacer, ¿verdad?, el pueblo de Israel. La única solución es un arrepentimiento genuino, interno, que se manifiesta en un cambio de vida externo, un giro de vida que abandona el pecado y se somete al Señor en fe y obediencia. Y eso lo hace solamente el Señor. El arrepentimiento le pertenece al Señor. Él produce el arrepentimiento en nuestros corazones. Nosotros solamente nos queda hablar a otros acerca del Señor. Debemos reconocer, sin duda, nuestra incapacidad de poder hacerlo. Eso fue lo que hizo el Señor, de acorralar al pueblo de Israel, ¿verdad?, hasta que reconozca que no podía ofrecer a Dios nada más que su pecado, que no puede cambiar sus deseos, que tú y yo no podemos hacerlo, ¿verdad?, y que debemos clamar al Señor por misericordia. Debemos clamar al Señor. Y sin embargo, el Señor nos da algo que tal vez tú y yo nunca hubiésemos pedido ni querido, que es la salvación. Y esto fue idea de Él. Únicamente, Él quiso restaurar la relación entre ti, como dice la palabra, ¿verdad?, entre mí y ti. Él quiso hacerlo. Él quiso restaurar nuestra relación consigo mismo. Deuteronomio 17, ya estamos llegando al final, nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esto es algo extraño para nosotros hoy día, ¿no? Es súper raro, ¿verdad? Porque precisamente pasa todo lo contrario. Y nuestro Dios no toma cohecho. No podemos persuadirle. No tenemos ninguna moneda de cambio, ¿verdad? Sin embargo, Él es bueno en sí. ¿Por qué debían arrepentirse? Porque el Señor es perfecto. Eso debía ser nuestra, y debería haber sido su motivación.
Es el Dios de dioses, está por encima de todos los dioses falsos. Es el Señor de señores, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Es grande porque es superior a todos, poderoso porque su poder es infinito y temible porque, como dice su palabra, terrible es caer en las manos de un Dios airado, ¿verdad? Cuando hay muchas personas que piensan que el día que se presenten delante del Señor van a poder justificarse, van a poder decirle, no hay nada que decir. La evidencia va a estar en contra de nosotros, en contra de ellos, ¿verdad? 18 y 19, compasión hacia los necesitados. Entonces, después de haber visto todo esto, ¿cierto? Ahora nos dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y ese es el llamado a nosotros también, ¿verdad? Si el Señor cambia nuestros corazones, si Él compuso la relación, nosotros deberíamos actuar de la misma manera que Él actuó con nosotros, ¿verdad? Preocupándonos por otros. Y entonces, si no hay cambios en nuestra vida, si nuestra vida la vemos que no está llamada al servicio, quiere decir que hay algo que no ha cambiado el Señor. Como decíamos hace un rato, tú puedes cambiar una conducta visible, pero no puedes cambiar lo invisible. Así que si tú sientes en tu vida que no, yo no estoy tan llamado al servicio como otros, la verdad es que es el Señor que nos ha hecho o nos ha dejado que haga su obra completa en tu corazón. Porque una vez que te cambia, entonces transforma tu vida. Y tu vida es una muestra de lo que Él hizo en tu corazón. Así que examine su corazón, examínese. Cada cristiano debería estar llamado a servir, a amar a los demás, a preocuparse por los demás. No solamente los líderes que tenemos dentro de las iglesias, no solamente los hermanos que les nace, porque estoy seguro que a veces esos hermanos también están cansados. Pero el Señor renueva las fuerzas. Así que, querido, si no ves que hay cambios en tu vida, busca desesperadamente a tu Señor. Él puede cambiar tu corazón. Él puede transformar tu vida y otros van a verlo. Versículo 20, ya estamos terminando. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Se da cuenta entonces cómo el Señor que había hecho una promesa con Abraham, cuando Abraham no tenía hijos? ¿Se acuerda? Que Sara se rió porque eran viejitos los dos. Ahí fue que el Señor le hizo una promesa, que su descendencia iba a ser incontable, como la arena del mar, como las estrellas. En ese momento el Señor hizo la promesa. Y salieron de Egipto 70, y hoy día, cuando Moisés está contando esto, ya son millares. ¿Cumplió o no cumplió el Señor su palabra? ¿Cumplió o no cumplió el Señor su promesa? ¿No ha de cumplirla así también con nosotros? Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo ha de cumplir. No lo aseguro yo, no me crea a mí, créale a su palabra. La prueba de nuestra salvación entonces, dice Santiago 1:27, y esto es cuando nuestros corazones han sido renovados. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si Dios realmente nos ha salvado, lo vamos a demostrar al ser compasivos, especialmente con los más necesitados y vulnerables. Y ahí hay una pregunta abierta. ¿Quieres tomar la temperatura de tu condición espiritual? Entonces ve cómo está tu servicio, ve cómo está tu amor para con los demás y podrás ver cómo entonces está tu corazón. Deuteronomio 10, nuestra compasión hacia otros es un reflejo
de la compasión que Dios ha extendido en Cristo para con nosotros. Respondemos a su fidelidad siendo nosotros fieles.